Estaba pensando, reflexionando, me vino a la mente un pasaje de la Biblia, espero que sea de ánimo para vosotros como iglesia, y es de la primera carta a los Corintios, capítulo 1. Y he puesto el título de este mensaje: La iglesia es un desastre. Bueno, antes de leer el texto bíblico, quisiera comentaros un poco sobre el contexto y luego leemos el pasaje. Supongo que vosotros ya, la mayoría, sois estudiantes de la palabra de Dios y sabéis estas cosas, pero voy a repasar un poquito. La primera carta a los Corintios es una carta escrita por el apóstol Pablo, dirigido a la iglesia en la ciudad de Corinto. Y la pregunta tenemos: ¿qué sabemos de esta iglesia? Pues muchas veces no tenemos mucha información sobre la iglesia a quien Pablo está dirigiendo sus palabras, pero en este caso sí sabemos algo y podemos encontrar información concreta acerca de esta iglesia en el libro de los Hechos, capítulo 18, y allí, pues te dejo con un poco de deberes, puedes leer en casa. Descubrimos que en su segundo viaje misionero, Pablo llega a la ciudad de Corinto y pasa unos 18 meses allí predicando el evangelio y plantando una nueva iglesia. Y lo que debes saber es que Corinto era una ciudad interesante. Cuando decimos interesante, puede tener varios significados, ¿verdad? Era una ciudad de importantes contrastes. Por un lado tenía una exitosa economía, mucho negocio, muchos turistas, muchos productos. Era un centro importante también de la educación. No sé, algo tal vez parecido a Málaga, ¿no? Con la universidad, turistas, negocios. Pero por otro lado, la ciudad de Corinto era una ciudad con graves problemas morales. Tenía una política corrupta, había mucho abuso de alcohol, de drogas, y sobre todo una cultura que celebraba la perversión sexual de todo tipo. De hecho, la perversión sexual de Corinto fue tan extensa y tan famosa, se hizo famosa en toda la zona mediterránea, en la medida en que el nombre de Corinto se convirtió en un verbo en la lengua griega. El verbo corintinizar llegó a significar practicar una vida sexual promiscua. Y bueno, si lees la carta entera de Corintios, otros deberes, verás que todos los problemas de esta ciudad de Corinto también, estos problemas entraban en la iglesia. Y para mí es interesante porque a veces creo que tenemos una visión falsa de la iglesia primitiva. Varias personas, a lo largo del tiempo me han dicho cosas así: si solo pudiéramos volver a la iglesia primitiva, eso sería la respuesta para nuestros tiempos. No sé si has escuchado una vez este tipo de comentario. El problema es que luego abrimos la Biblia y descubrimos que la iglesia primitiva no era nada un camino de rosas. Y aquí en la primera carta de Corintios vemos que la iglesia está luchando con toda clase de problemas y te anima realmente a leer la carta entera en casa o antes de dormir, porque vas a encontrar gente en la iglesia haciendo cualquier cosa, emborrachándose los domingos, otros llevando a sus hermanos en la fe al juicio, otros involucrados en todo tipo de inmoralidad sexual, otros discutiendo, creando divisiones en la iglesia, y la lista es bien larga y un poco fea. Y bueno, Pablo se entera de estos problemas y decide escribir una carta a esta iglesia para corregir sus errores y animarlos en su fe en Cristo. Entonces, si tienes una Biblia a la mano, te invito a abrir la palabra de Dios a 1 Corintios, capítulo 1. Voy a leer empezando en versículo 26. Dice así la palabra de Dios. Voy a leer desde la Nueva Versión Internacional. Dice: hermanos, considerad vuestro propio llamamiento.
No sois muchos de vosotros sabios según criterios meramente humanos, ni sois muchos poderosos, ni muchos de noble cuna, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Versículo 30. Pero gracias a Él, vosotros estáis unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Padre Santo, gracias te damos en el día de hoy por tu palabra. Señor, pedimos que una vez más hagas este milagro de abrir nuestros oídos, de hacer tu palabra viva y eficaz en nuestras vidas, Señor. Que sea no solamente algo intelectual, pero que llegue también a nuestro corazón, Señor. Porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pues una de las cosas que ha sido un privilegio para mí durante los últimos años sirviendo en Granada ha sido colaborar con la fraternidad de pastores. Tenemos una fraternidad ahí que se llama Granada Evangélica y es muy gratificante trabajar, colaborar con otros pastores, llegar a conocerlos y sus ministerios. Al mismo tiempo, sobre todo en los últimos años como miembro de la Junta, llegamos a ver y entender varios desafíos, por decirlo así, en las iglesias de Granada. Entonces, para empezar el mensaje de hoy, quisiera compartir un par de historias reales de Granada. En realidad, ninguna de esas historias es actual, no es muy recién, ¿vale? Entonces, no tienes que estar ahí adivinando cuál iglesia será. Pero son historias reales, todo lo que os voy a compartir es 100% verdadero. Entonces, primera historia, pues hay una pequeña iglesia recién plantada donde el único español que se ha convertido en esta iglesia es un hombre, unos 50 años de edad, parece que tiene algún tipo de lesión cerebral. Había salido incluso de la cárcel varias veces, tiene un trasfondo muy complicado, está completamente alejado de su familia y cada día pasa por la iglesia para hablar con quien sea ahí, básicamente para quejarse sobre su vida, su salud, su mala salud, su maltrato de su familia. Bueno, esa es una historia. Segunda. En otra pequeña iglesia, pues ellos tienen un estudio bíblico de hombres entre semana y llegaron dos hombres nuevos de otro país y la segunda semana que asistieron estos dos hombres trataron de tomar control del grupo. Llevaron su propio material, el pastor tuvo que intervenir, pedirles que se callaran, al final se fueran del grupo, lógicamente. Tercera historia, en otra pequeña iglesia, los únicos jóvenes que hay en esta iglesia, además de los hijos del pastor, son dos hijos de una mujer del barrio que resulta que había abandonado a su marido en su país de origen y ahora está en España viviendo con un novio. La madre nunca viene a la iglesia, solo deja a sus dos hijos adolescentes en la puerta cada domingo. Porque dice que es un ambiente sano para sus hijos. Los hijos no se llevan bien con el novio de su madre, no están felices para nada. Cuarta historia. En otra iglesia hay un joven de unos 20 años que ha empezado a contar historias inventadas a varios miembros, uno por uno, mentiras. ¿Para qué? Para conseguir dinero
Y al final este chico robó más de 1,000 euros de la gente de la iglesia. Resulta que al final era para la droga. Nadie lo sabía. Y por supuesto, al descubrir la verdad, él desapareció de la iglesia. Quinta historia. En otra iglesia, una mujer que está sirviendo como administradora de la iglesia, su marido ha dejado de asistir porque fue ofendido por alguien en la iglesia. Entonces ha dejado de asistir el marido los domingos. Aún así, él sigue quedando con varias personas de la iglesia entre semana por su cuenta para hablar mal del pastor y otros líderes de la iglesia, difundiendo incluso mentiras y diciendo que esta iglesia no es del evangelio. Y bueno, sexta historia. En otra iglesia, el hijo mayor varón del pastor tiene unos 13 años, está pasando por un mal momento de adolescencia, viene siempre enfadado, está pasando por mucha rebeldía, se porta mal con sus hermanos, con su madre. Cada domingo llega a la iglesia, se sienta en la última fila, con los brazos cruzados y una cara de mal humor todo el culto. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Animados? ¿Quieres mudarte a Granada o quedar aquí? Bueno, quiero ser sinceros con vosotros. Todos esos problemas que he mencionado, estas historias, no son historias reales de varias iglesias. Son historias reales de una sola iglesia que se llama la Iglesia Reconciliación, de la cual soy plantador y pastor de esta iglesia. Y sí, el hijo rebelde era mía. Bueno, si hay una cosa que me ha dado esperanza a lo largo de esos años como pastor de esta iglesia, a través de problemas de este tipo en la iglesia, es la palabra de Dios. Sobre todo pasajes como tenemos aquí en Corintios. Y cuando el apóstol Pablo está escribiendo estas líneas que acabamos de leer, y toda la carta realmente no está pensando en algo abstracto, no está pensando en algo teórico, algo que había leído en un libro. No, el apóstol Pablo está pensando en la iglesia que él había fundado, en donde él había trabajado. Y lo que Pablo hace es un repaso mental de la iglesia en Corintios, al principio de esta carta, en este primer capítulo, y está pensando en la gente que conoce de cara a cara esas personas, y esto es lo que él escribe, pensando en esas personas. No sois, versículo 26, hermanos, considerad vuestro propio llamamiento, no sois muchos de vosotros sabios, según criterios meramente humanos, no sois muchos porrosos, ni muchos de noble cuna, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, escogió lo débil del mundo para avergonzar a los porrosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado. Es interesante, de hecho, en versículo 26, a veces estoy consultando, ¿no? Como yo hablo inglés, las versiones en inglés y también en español. Una de las traducciones muy populares en mi país, en inglés, tiene el versículo 26 escrito con verbos en el pasado, pero realmente en este caso es mucho mejor la traducción, las traducciones en español, porque, o sea que en la versión inglés dice, no muchos eran sabios, no muchos de vosotros eran poderosos, pero en este caso la traducción española es mejor porque en el original, de hecho, no hay ningún verbo. Dice, versículo 26, en el idioma original, literalmente, hermanos, considerad vuestro propio llamamiento, no muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos de noble cuna. O sea que no hay ningún verbo realmente. Y lo que está claro para mí es que el apóstol Pablo está pensando en la realidad actual, presente, no solo del pasado. ¿Y por qué digo eso? Bueno, por dos razones. En primer lugar, la última frase de noble cuna
Eso no es algo solamente del pasado, ¿verdad? No es algo que puedes cambiar o puedes desarrollar. No puedes cambiar tu cuna de nacimiento. Si no eras de noble cuna, no serás de noble cuna, humanamente hablando. Es algo que es estático. Pero la otra razón es la misma carta de Corintios. ¿De qué habla Pablo en el resto de la carta de Corintios? Habla de los problemas reales, actuales de la iglesia. Y quiero deciros una cosa, hermanos, la iglesia en Corinto tenía problemas que hace cualquier lista de nuestra iglesia ligera. Como iglesia era un poco de desastre. Y solo en los primeros 6 capítulos de esta carta están nombrados por Pablo problemas, lo siguiente: divisiones, facciones, envidias, jactancia, arrogancia, inmoralidad sexual, el incesto, codicia, borrachera, trapaceros y pleitos entre los creyentes. Vaya desastre, ¿verdad? Entonces, tenéis que estar animados, hermanos. Creo que vuestra iglesia es mejor que la iglesia que fundó el apóstol Pablo. Amén. Amén. Vamos. Pero bueno, llegamos a la realidad que todas las iglesias tienen problemas. Y la verdad es que tú y yo elegiríamos tal vez otras personas para ser los instrumentos de Dios. Si tú y yo estuviésemos a cargo de construir la iglesia de Dios, ¿sabes quiénes elegiríamos nosotros? Gente inteligente, gente de influencia, gente de poder, gente respetable, de buena cuna, personas honradas, los que tienen sus vidas arregladas. Eso es lo que haría una buena iglesia, ¿cierto? Pues una pregunta para todos aquí. Cuando miras a tu alrededor, a tu izquierda, a tu derecha, ¿qué ves? ¿Es posible que ves un poco de desastre? Bueno, no estoy hablando de la limpieza, la iglesia está muy limpia, la verdad. Quiero decir que ves personas con problemas de salud, problemas de dinero, problemas de matrimonio, de depresión, de adicciones que no llevan bien con todos sus familiares. ¿Sabes cuál es el problema? Que en nuestro interior no queremos este lío. Porque realmente cuando pensamos en la fe, no es lo que esperábamos encontrar en una comunidad cristiana. Queremos que Dios elija gente inteligente, respetada, equilibrada, empleada de buena cuna, en fin, personas correctas, rectas y sin complicaciones. Pero la cruda verdad es que nunca ha existido una iglesia así. Nunca ha existido una iglesia de gente perfecta. Y a veces he escuchado comentarios de personas diciendo, bueno, estoy aquí de paso, visitando, he salido de no sé qué otra iglesia, pero todavía estoy buscando una buena iglesia. Hermanos, quiero deciros una cosa. Una iglesia buena, solo existe una. Y la dirección no es Granada, ni Málaga, ni Rincón de la Victoria. La dirección es el cielo. Y sabéis cómo llegar, ¿no? Solamente entonces estarás con un pueblo perfecto, con todos sus problemas resueltos, sus defectos eliminados. Mientras tanto, tenemos la iglesia que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Y la iglesia en Corinto, tal como cada iglesia en España, tiene sus problemas. Ahora, a lo mejor tú piensas, bueno, es porque todas las iglesias aquí fueron fundadas por seres humanos. A lo mejor es algo en el liderazgo que falla. Ojo, un momento. Fijaos,
Piensa en la iglesia o los discípulos que escogió Jesús. ¿Cómo eran? ¿Eran las personas muy inteligentes, más inteligentes de la sociedad? ¿Eran las personas más respetadas, influyentes en el primer siglo? Bueno, tenemos a Simón Pedro, un simple pescador. No solo eso, pero bastante inestable, ¿verdad? Sin pelos en la lengua, impulsivo. Tenemos a los dos hermanos, Santiago y Juan, dispuestos a juzgar hasta que Jesús les dio este apodo, ¿no? Hermanos de trueno, egoístas también, hasta envían a su madre para presionarle a Jesús, para darles puestos importantes en su reino. Y luego tenemos a Tomás, incrédulo, no confía en la misma palabra de sus mejores amigos. En el momento más importante de la historia, ni hablar de Mateo, un hombre con una historia, bueno, había engañado a su pueblo como vocación para ganar dinero, peor que un político, ¿no? Bueno, no, espero que no hay ningún piloto. Hay algunos buenos políticos, en teoría. No, debemos tenerlas. Pero con todo eso quiero animaros. Que Dios no mira a las personas como nosotros solemos mirar. Dios tiene otra visión. Dios tiene una visión más allá de cualquier desastre que podemos ver. Dios está dispuesto incluso a elegir a las personas con problemas gordos para avanzar su reino. Y eso es lo que dice en versículo 27. Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También, versículo 28, escogió Dios lo más bajo y despreciado, a lo que no es nada, para anular lo que es. Yo creo que estas palabras deben ser de ánimo para cualquier iglesia, porque la palabra de Dios nos muestra, nos convence de que su reino se acerca y nada ni nadie pueda detenerlo. Ni lo insensato, ni lo débil, ni lo más bajo, despreciado. A través de la predicación de la cruz de Cristo, el reino de Dios está llegando, está avanzando. Incluso a través de nuestras iglesias, a través de nuestros amigos y familias, a pesar de los problemas que podemos tener, a pesar de los problemas que a veces dominan nuestras mentes o corazones, Dios está obrando. Me encanta la palabra de Jesús, donde Jesús dice que el reino de Dios es como un grano de mostaza. O sea que un grano pequeño, nada especial, insignificante, común, despreciado, pequeño. Así es la semilla de mostaza, ¿verdad? De hecho, a veces yo pienso que si Jesús estuviera aquí en Andalucía, tal vez lo diría de otra manera. Posiblemente hubiera dicho, el reino de Dios es como un hueso de aceituna. Nada especial, insignificante, ¿no? Algo que la gente escupe, deja en la mesa, en un cenicero. Pero qué importante es este hueso de aceituna, esta pequeña semilla, ¿verdad? Porque sin esta semilla no habría olivos, ni aceitunas, ni aceite de oliva. Bueno, sabemos, ¿no? España es el primer productor mundial de aceituna, de aceite de olivo. Estaba buscando estadísticas actuales, no tengo de los años más recientes, pero hace un par de años Andalucía, solo Andalucía, producía 36% de la producción mundial de aceite de olivo. Lo exportan a todo el mundo. Lo utilizamos cada día, ¿no? Para cocinar, para comer. Desde esta semilla insignificante ha recorrido un vasto reino de olivos. Y así es el reino de Dios.
Y la buena noticia es que el Evangelio produce crecimiento. Y Jesús promete que en su tiempo las semillas del Evangelio del Reino de Dios van a crecer hasta convertirse en este gran árbol y todo tipo de pájaro se posarán en sus ramas. Pero te digo una cosa, para mí esta palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1 es una palabra de aliento, no solo cuando miro a mi alrededor, tal vez a mi iglesia, los problemas que podamos tener. No, también es una palabra de aliento cuando miro para adentro. Cuando pienso en mis propias luchas. Cuando pienso en mi relación con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con mis familiares, con mis hermanos. Es un estímulo para mí. Porque yo creo que es fácil decir que somos seguidores de Cristo, pero ser seguidor de Cristo en nuestra propia familia, vaya, a veces es bastante complicado, porque ahí no se puede engañar a nadie, pues te conocen tus puntos débiles. Ellos pueden ver toda mi tontería, mi debilidad, mi falta de buena cuna. No hay manera de esconderlo. Y sinceramente, cuando miro a mi alrededor, los problemas que están ahí, o incluso cuando me centro en mí mismo, mis propias luchas y problemas, si no fuese por el Evangelio, me haría desanimado y desesperado. Pero en medio de los desastres en nuestro medio ambiente, hay buenas noticias. Y dice en versículo 30, pero gracias a Él, a Dios, vosotros estáis unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Sabes, por muy inteligentes o talentosos que sois, vendrán momentos cuando os vas a sentir débil. Y en esos momentos es tan importante recordar la promesa del Evangelio, que por fe Cristo vive en ti. Por fe Él te dará la fortaleza que necesitas. Él te dará la sabiduría que necesitas. E incluso si en algún momento no te has sentido como amado hijo o hija de Dios, por fe Cristo será tu justificación. Es decir, que por fe vas a volver a esta realidad base, fundamental, de que tu relación con Dios es por lo que Jesús ha hecho, no por lo que tú eres o por lo que tú has hecho. Si en algún momento te falta pensamientos santos acerca de otras personas o acerca de ti mismo, por fe, dice este pasaje, Cristo Jesús será tu santificación. Si en algún momento te sientes agobiado en la vida o incluso en el ministerio, necesitas un nuevo comienzo por fe, dice aquí, Cristo será tu redención. Vosotros sabéis, la palabra redención significa que Jesús ya ha pagado completamente el precio para redimirte, para comprarte de esta esclavitud de pecado, pasado, presente, futuro, cualquier lista de desastre, de lío, de problemas. Jesús en la cruz de Calvario, por su muerte, ha pagado todo, ha redimido tu vida de la esclavitud de pecado. Y cuando confieses tu necesidad, cuando confías en Jesús como tu Salvador, Él te redime
de estas tinieblas. Pero vuelvo a la pregunta. Bueno, a veces me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué es la iglesia de Dios así? ¿Por qué ha elegido Dios un pueblo a veces tan débil, tan desordenado, tan insensato, como dice la palabra? ¿Por qué eran incluso los mismos discípulos de Jesús muchas veces un desastre? ¿Por qué la iglesia de Corinto es un desastre? ¿Por qué es la iglesia de reconciliación, la iglesia de añoreta? ¿Por qué somos iglesias tan débiles? La razón nos da Dios en versículo 31, porque termina este pasaje con esta razón. ¿Para qué? Como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Dios ha elegido a vosotros, Dios ha elegido a nosotros, tal como somos, con nuestras debilidades, nuestras locuras, nuestros problemas. Es por una sola razón, para que Él reciba la gloria. Porque no se trata de nosotros, el Evangelio al final no se trata de nosotros, por muy inteligente, erudito y elocuente que seamos, se trata de Dios, que es Dios quien es inteligente, Dios quien es erudito, nuestro Dios es milagroso, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es misericordioso, que a nuestro Dios le encanta escoger gente débil, gente con problemas. Y por supuesto no dejarnos ahí, transformarnos, cambiarnos. Y allí vemos el Evangelio de la cruz, porque Dios tomó nuestro desastre, Dios tomó nuestro lío y lo lleva a la cruz. Y a cambio Dios nos da vida, nos da su fuerza, su sabiduría, su esperanza. Y el único nombre para eso es la gracia. La cruz de Jesús es la mayor muestra de gracia de quién es Dios. A través de la cruz de Jesús, tú y yo recibimos una gracia que rebosa luego en nuestra vida. Para amar a las personas con problemas, fuera y dentro de la iglesia. Para amar y tratar y querer a las personas con vidas desordenadas, desequilibradas, con problemas. Entonces, quiero animaros en este día, quiero desafiaros incluso con esta frase, por el Espíritu de Dios, vamos al lío, abrazamos lo que a veces incluso es el desastre de la iglesia, pero el desastre de Dios. ¿Para qué? Para dar la gloria a nuestro Señor. Pues oramos. Gracias, Señor, te damos por escoger también a nosotros mismos. Porque si somos sinceros, si somos honestos, nos damos cuenta de que no hay mayor prueba de tu gracia que tú has elegido a cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos a entender una vez más con frescura, Señor, el mensaje del Evangelio, que no es por nuestro mérito que estamos aquí reunidos en el día de hoy, no es por nuestra bondad, inteligencia, fuerza, poder, que tenemos este mensaje, que tú nos has dado el privilegio de ser manos y pies, sal y luz, Señor, en nuestro alrededor y llevar este mensaje del amor y la gracia infinita en nuestro barrio, Señor, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras familias incluso. Padre, ayúdanos a creer en tu Evangelio. Recuérdanos, Señor, que nunca existía una iglesia perfecta. Y, Señor, que incluso a través de la iglesia añoreta, la iglesia reconciliación, cualquier otra iglesia, Señor, tú estás obrando. Danos esta visión, danos esta fe, Señor, y que seamos renovados para servirte, porque queremos darte la gloria y la honra en este día. En el nombre de Jesús. Amén.